del médico es evidente. Se puede discutir el caso del conductor que atropella a otro, también se incluye en este contexto. No lo atropella voluntariamente, el médico sí abre voluntariamente, por eso es tan claro. Él sabe que abre y sabe lo que tiene que hacer a continuación. Pero el que atropella a otro por imprudencia no quería atropellar, eso es una diferencia importante. De todos modos, muchos autores consideran que, aun no habiendo querido atropellar, al haber atropellado por imprudencia, eso le obliga especialmente. Eso se puede discutir, ya volveremos sobre eso después. Pero todos los demás casos también. Bueno, el caso de esta muchacha contratada para cuidar al niño pequeño. Ella ha contribuido a causar el riesgo en que se encuentra el niño. Usted dirá, bueno, eso no lo ve tan claro. Pues sí, señor. Sí, señor. Ella ha causado positivamente, con actos positivos, no hablo de omisiones. Las omisiones no causan nada. Actos positivos sí. Sí. Porque ella ha dicho a los padres, sí, acepto, tranquilos, no sé qué, váyanse tranquilos, o sea, todo eso lo ha hecho positivamente, ha hecho cosas, ha dicho cosas, ha expresado palabras, ha realizado conductas que han hecho que los padres se vayan y le dejen el niño. Si ella no hubiera dicho, ya se pueden ir tranquilos, yo acepto este encargo, los padres no se habrían ido, o habría buscado otra persona. Si ella hubiera dicho, miren, yo déjeme el niño, pero si encuentro cualquier problema en el contrato, dejaré que se ahogue su hijo. Entonces los padres le han dicho, mira, señora, no nos interesa, vamos a buscar a otro. Pero como ella no dice esto, sino que dice, acepto el encargo y no sé qué, esto causa que los padres se vayan y que le dejen el niño. Por lo tanto, su actuación sí ha motivado que se encuentre ahora el niño solo con ella. Y por lo tanto ha motivado todos los peligros que puedan producirse en ese momento para el niño, que solo pueda controlarlos ella. Ha dependido de su actuación anterior. ¿Ven? No me hace falta acudir a la idea de contrato, simplemente ella ha asumido voluntariamente esta situación y eso hace que los padres se vayan, no busquen otra persona, dejen al niño solo con ella, etcétera, etcétera. Y así podríamos ir siguiendo todos los casos, ¿no? El caso que puede parecer tal vez más difícil es el caso del que se encuentra otro accidentado y entonces, no habiendo posibilidad de llamar a una ambulancia ni otra forma de avisar, pues mete al herido en su automóvil y después no lo atiende adecuadamente. Es un caso, puede ocurrir, pero en fin, yo me lo imagino como el caso de un señor que efectivamente ayuda en ese momento, la única posibilidad era meterlo en su automóvil, entonces sigue con el automóvil y ve un bar y dice, necesito un trago. Necesito un trago porque después de lo que ha ocurrido es lógico, ¿no? Necesito un trago, se para ahí, póngame un tequila doble, ¿verdad? Eso es doble, y entonces lo bebe, ¿verdad? Sí, eso es lo que necesito. Póngame otro doble, ¿verdad? Y así, y al cabo se hace una hora que estoy aquí, con tragos, ya se ha olvidado del tragos, y ya se ha olvidado del yo creo que yo tenía alguien en el automóvil creo recordar vagamente que había algo y cuando llega el automóvil ya está muerto el otro, Bueno, este es un caso de posición de garante también, es una posición de garante. No hay contrato, no hay ley, no sé qué, bueno, pero él pasaba por ahí. Usted dirá, ¿y qué es lo que ha hecho este hombre? Porque él pasaba por ahí, no tenía nada que ver con el accidente, no tenía nada que ver con el accidente. Pero a partir del momento que lo mete en su automóvil, entonces sí está influyendo en la situación y está modificando el peligro en que se encuentra la víctima. En parte lo aumenta, porque ya nadie más lo puede socorrer. Una vez que está en su automóvil, ya solo él lo puede socorrer. Eso es una modificación de la situación importante.
porque si no hubiera socorrido, a lo mejor podría haber pasado otro y haberlo socorrido. Pero una vez que está en su automóvil, ya nadie más lo puede socorrer. Por lo tanto, él está creando aquí un nuevo riesgo, y es que nadie más pueda socorrer. Esto es correcto, hacerlo. Meter un automóvil es correcto, pero le obliga. Pero le obliga. O como el caso del que llega al lugar en donde ha habido un accidente, ya hay varias personas que estaban tratando de ayudar, en fin, pero él dice, no, yo soy médico, apártense todos, fuera, molestan aquí. Y cuando se han ido todos, él también se va. ¿No? Bueno, este está en posición de garante, porque ya no puede decir, no, yo pasaba por aquí y no he hecho nada. Sí, usted sí ha hecho, porque esta persona estaba siendo atendida. Entonces, usted al hacer que marchen los demás, está aumentando el riesgo de que los otros ya no le pueden socorrer. Ahora es usted el que tiene que socorrer. Y siempre tiene que haber algo de este tipo, ¿no? Dígame. En el que imprudentemente uno de ellos descuida su blanco y por ahí introduce el homicidio. Obviamente no hay previo acuerdo, o al menos no está demostrado, simplemente es una conducta imprudente, por así decirlo, que descuida ese blanco por donde se cuela el homicida y logra dar muerte a la persona que supuestamente tiene que cuidar. Sería estamos en presencia de un contrato también, ¿no? Porque está contratado para evitar ese riesgo. Sin embargo, aquí no nos puede servir de referencia porque tampoco se puede considerar una acción, esa omisión, una acción equivalente a la de matar positivamente, ¿no? No le veo un caso de comisión por omisión en el que podamos decir que el guarda pues ha matado por omisión, o que es un cooperador por omisión. Todo eso no me parece posible. Ni siquiera que ha matado por imprudencia. Yo creo que no. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Otra cosa es si él ha hecho algo positivo que ha favorecido la entrada del asesino. Si él ha favorecido la entrada del asesino, entonces tiene que evitar que esta persona, porque ha sido él el que lo ha metido allí, digamos que es un amigo suyo, lo ha dejado acceder al lugar, armado, y ahora ve que este saca el arma, ahora tiene que... En fin, o sea, es un caso que demuestra la cantidad de variantes, ¿no?, que puede haber en el problema, ¿no? Dígame. Con esto, yo le preguntaría, ¿el actuar positivo es un presupuesto? O sea, ¿es forzosamente necesario un actuar positivo? Sí. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, ya aquí el compañero magistrado hace este planteamiento del guardaespaldas que me parece muy interesante, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso del médico, no como en el ejemplo que usted menciona de que abre al paciente, sino el médico que, pues estando también de guardia en un tipo de función, en un tipo de institución hospitalaria, simplemente no atiende a una persona? Hay una persona que acude, un menor de edad, queriendo condimentar más el ejemplo, y este menor de edad, bueno, está ahí en espera de atención médica. Y algo similar a lo que manejaba usted al principio del policía, que cuando se vence su horario de trabajo, este médico dice, pues yo a esta hora me toca salir, viene otro compañero, él se retira, ¿sí? O simplemente no atiende, y esta persona muere por falta de atención médica, siendo posible que se le hubiera podido aliviar. ¿Ahí habría algún actor positivo? Pues todo depende de si el médico está en posición de garante. Es decir, no depende de si es médico.
No basta ser médico. No basta ser médico. Tiene que estar en posición de garante. A lo que me refiero es que si en ese caso, siendo médico y además, ¿podríamos encontrar la posición de garante en ese supuesto? Depende del caso. Depende de la situación en que se encuentre el médico. El médico, respecto de sus pacientes, personas a las que ha accedido a tratar, ha aceptado a alguien como paciente, entonces queda obligado en posición de garante. Porque en el momento en que lo acepta como paciente, pues está haciendo que la otra persona ya se confíe en él, ya no busque otro médico y quede en manos de él. Por lo tanto, su aceptación del paciente le convierte en garante. Esto está claro. Pero después... No, pues el médico de guardia es un caso complicado, es un caso intermedio. Un caso intermedio. El caso clarísimo, el del paciente privado, ¿no? O sencillamente, aunque no sea privado, en el momento que lo acepta, ya queda obligado, especialmente. El médico de guardia, este es un caso complicadísimo. Complicadísimo porque, claro, no se trata ya de pacientes suyos. Pero por otra parte, parece que está como especialmente obligado a aceptar a pacientes en este momento, ¿no? Perdón. ¿No sería en ese supuesto un ejemplo de donde, aún sin un actuar positivo, no podríamos recurrir en cierta medida a la teoría clásica del contrato? El médico que bajo contrato está de guardia por obligación, ¿no estaría en ese supuesto? ¿Cuál sería su actuar positivo? No, es que yo me resisto a admitir la posición de garante tan fácilmente, en el caso este. No lo veo tan claro. No lo veo tan claro. Es decir, si es un médico de guardia en una ciudad, en una hora en que hay muchos hospitales y muchos médicos de guardia, entonces yo no veo que por no aceptar a un paciente tenga que considerársele homicida si esta persona muere. No, porque puede ir a otro sitio. O sea, en la medida en que haya alternativas, haya otros médicos, otras posibilidades, la cosa no está tan clara. No está tan clara. La cosa es más clara cuando es el único medio existente en toda la zona, o sencillamente esta persona que se va a morir está tan grave que no puede ir a ningún otro más. O sea, él es el único médico que puede atender a esta persona y él ha aceptado estar en esta posición de guardia. En estos casos puede estar en posición de garante. ¿Y por qué? Porque sí ha hecho algo, sí ha hecho algo. Ha aceptado estar en esta situación. Y al aceptar estar en esta situación, ¿sabe qué hace? Que impide que otro esté en esta situación. Porque si él no hubiera aceptado esta situación, habría buscado otro médico que sí habría atendido. Es una cuestión. Es decir, ¿qué es el tema? Como el médico de un pueblo alejado, que es el único que hay, bueno, aceptar una plaza de médico en un pueblo de este tipo representa el compromiso de ser el único que puede resolver este problema. Por lo tanto, queda obligado muy especialmente. Ese es el tema, ¿no? El tema del médico de guardia ha sido estudiado por mi discípulo querido Silva Sánchez, que es autor de una de las monografías más importantes sobre la omisión, y tiene un trabajo específico sobre el tema del médico de guardia, y ahí plantea distintas situaciones, pero quiero decir que la cosa no es tan simple, ¿no? Lo que está claro es que un médico, por el hecho de ser médico, no va a estar en posición de garante por el hecho de ser médico. Y ahora supongamos que el médico, pues no sé, pues llega el fin de semana, lo que decimos, se acabó su horario y entonces le llama a alguien, mire, no sé qué, que usted me tiene que estoy mal, no sé qué, atiéndame. Mire, no, ahora ya no estoy trabajando, ya he empezado mi fin de semana. Ya, pero es que yo me puedo morir. Bueno, lo siento mucho, yo no estoy trabajando. Homicidio doloso, doloso incluso, porque no acepta que se muera, no sé qué. No, perdone, yo por el hecho de ser médico no voy a estar ahí garante de todos los que me llamen, y se puedan morir, o sea, no, eso no puede ser, porque no sería imposible ser médico. Entonces, otra cosa es que, bueno, el código deontológico, pues aconseje, etcétera, pero eso no es así. Eso no es así, o sea, tiene que haber algo más concreto, y bueno. Pero esto ocurre, hay
hospitales que no aceptan ciertos enfermos. El enfermo no lo aceptan, dicen, no, ya tenemos lleno, está todo lleno, no lo podemos aceptar. Punto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se muere? No, yo creo que no hay posición de garante. Es decir, el tema es complicado, y no se puede resolver tan fácilmente, diciendo, no, usted está aquí contratado y no sé qué, y por lo tanto, no es tan claro. Existe medicina comunitaria y hay médicos de guardia de instituciones públicas, por ejemplo, Seguro Social, y hay pacientes que les corresponde por zona ese lugar. Entonces, ahí podríamos descartar el tema de las opciones, porque en principio ese es el lugar que les corresponde. Sí. Siendo una institución pública, además, también descartaríamos el tema del médico privado que lo acepta. Yo aquí el comentario lo hago en cuanto a esta posible exigencia en todos los casos del actuar positivo, o si podríamos encontrar ese actuar positivo retrotrayéndonos al momento de la aceptación del cargo. Claro, pues eso es lo que digo. Ahora, el contrato aquí concurriría de alguna manera, o sea, como un medio del actuar positivo. Sí. Pero no como la fuente principal, de acuerdo a la teoría formal, sino como el momento de surgimiento del actuar positivo. Sí, pero yo no digo que el contrato no sea una forma de crear una posición de garante. Lo puede crear, porque contratar es hacer algo positivo. Yo he contratado, he aceptado, es una actuación positiva como otra. Entonces el contrato puede ser, por supuesto que puede ser una fuente de posición de garante. Y en el caso de los pacientes del médico, evidentemente, si él acepta un paciente, hay una relación contractual con el paciente. Puede ser una relación contractual con el hospital, en fin, hay distintas situaciones, ¿no? Pero yo creo que la idea básica es esa. Si algo le obliga es haber aceptado una plaza en un momento en que sabe que no sé qué, todo esto, porque sencillamente si no lo hace él, si él no acepta, habrían buscado a otro. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Pero bueno, un tema complicado, De todas formas, yo decía, es necesario para estar en posición de garante haber hecho algo antes que haya contribuido a crear esta situación en la que nos encontramos de riesgo. Entonces diré, contribuir previamente, ¿no? A la situación de riesgo. Ahora fíjense que de esta forma yo soy coherente con la función del derecho penal que estoy planteando. El derecho penal trata de evitar lesiones para bienes jurídicos, entonces yo aquí estoy exigiendo que se haya aumentado, creado el peligro. Pero además hace falta otra cosa. Hace falta que esa creación, aumento de peligro, sea imputable al sujeto. Imputable. Y hay varios criterios de imputación. Uno es la voluntad. Si alguien crea voluntariamente el riesgo, acepta voluntariamente a un paciente, entonces eso se le puede imputar porque lo ha querido voluntariamente y se le puede imputar. Igual como en los delitos imputamos el delito cuando hay dolo, pues aquí imputamos esa creación de riesgo porque ha habido voluntad, se ha querido. Como el caso que ponía al principio del médico que abre al paciente, quiere abrir al paciente, bueno, eso se le imputa esa creación del paciente. Supongamos que él ha creado esa situación, pero no voluntariamente, ni tampoco por imprudencia. Es un conductor que se encuentra con un suicida que se tira bajo sus ruedas. Aquí podría defender este conductor que él no está en posición de garante, porque aunque haya atropellado al suicida, ni lo ha buscado ni es fruto de su imprudencia, sino que es imputable al suicida. Y podría decir incluso este conductor que él se ha encontrado con esta persona como se encuentra al accidentado el que pasa por ahí. O sea, yo iba conduciendo tranquilamente y me he encontrado con un... Es decir, no se le puede imputar a él el haber creado esa situación.
Entonces, cuando se crea voluntariamente, creo que está clarísimo que se le puede imputar, porque el que es consciente de lo que está creando, es consciente de que después tendrá que controlarlo. Y después no puede quejarse y decir, no, pero yo, no, usted sabía perfectamente en qué se metía, ahora usted tiene que controlarlo. La voluntad es un criterio. Otro criterio que muchos autores admiten es la imprudencia. La imprudencia, en el caso del que atropella por imprudencia a otro. Aquí no se ha querido atropellar, pero se ha atropellado por imprudencia. Ahí le podemos imputar el accidente al sujeto. De alguna manera le podemos imputar por imprudencia el haber creado esa situación en que ahora se encuentra el accidentado. Sin embargo, en España muchos autores consideran que eso no es suficiente, que esta imprudencia no es suficiente. Miren, nosotros tenemos, y a lo mejor ocurre lo mismo en México, en el tipo de omisión de socorro, tenemos una modalidad agravada que se da cuando el que no socorre es el causante del accidente. La ley aquí aumenta la pena. Y entonces muchos autores en España dicen, esto quiere decir que el legislador ya ha resuelto el problema del que ha atropellado a otro por imprudencia y no lo socorre con esta pena agravada, que haría innecesaria ya la pena de la comisión por omisión. Bueno, vamos a detenernos un momento en este caso. Alguien atropella a otro y le causa lesiones. Se da cuenta de que si no socorre a esta persona puede morir. Sin embargo dice, yo no quiero problemas, estoy ahora asustado con esta situación, me voy, no socorro, huyo, consciente de que puede morir esta persona. Si admitimos en posición de garante esa muerte que después se produce del accidentado, la podemos imputar a título de dolo, porque fíjense que cuando omite, cuando no socorre, es consciente de que puede morir esa persona y se va sabiendo que eso puede determinar la muerte de esa persona. Homicidio doloso, fíjense, pero no por atropellar. El atropello no era doloso, pero lo que sí es doloso es la omisión a conciencia de que esta persona puede morir, que sea en dolo eventual. Ahora supongamos que no admitimos aquí la posición de garante y tenemos en cuenta la agravación legal para el conductor que ha atropellado a esa persona. Bueno, aquí lo que haría entonces la doctrina, que sigue esta corriente, sería decir, la muerte también la vamos a imputar al sujeto, pero no por omisión dolosa, sino por imprudencia, por la imprudencia inicial. Porque evidentemente, si él atropelló a esta persona y esta persona por imprudencia y esta persona ha acabado muriendo, es que esta muerte se ha debido a imprudencia. Eso está claro. No hace falta que se muera enseguida. Él lo atropelló por imprudencia, ha acabado muriéndose, luego homicidio imprudente. Eso no se puede discutir. O sea, esa muerte ya la tenemos en cuenta, no solo no la tengamos en cuenta, la tenemos en cuenta, pero a título de imprudencia, no a título de dolo. Y entonces, los que no admiten posibilidad de garante dirían, aquí hay un homicidio imprudente más una comisión, más una omisión de socorro agravada. Es un concurso de dos delitos. El homicidio culposo agravado por esa omisión agravada. Sería un concurso ideal. Pero la pena sería mucho más baja, sería la pena. Seguramente procedería la pena del homicidio culposo agravada. No sé cómo se regula en México, en su código federal, el concurso ideal. En España se dice, cuando hay concurso ideal, se impone la pena del delito más grave agravada. En su mitad superior, se dice en España. Aquí más o menos es algo parecido a eso. La suma de los dos... la suma de las dos penas... En España admitimos la suma de las dos penas en el concurso ideal si es más baja que la pena del delito más grave agravada. Esto puede ocurrir.
Si uno de los delitos tiene pena de multa y el otro tiene una pena de prisión, sumar la pena de multa es menos grave que agravar la pena de prisión. Pero si es más grave la suma, entonces no. Entonces se impone solo una pena, que es la pena del delito más grave, agravada. ¿Es así aquí, no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Vale? No es aquí. ¿Código Penal Federal no dice eso? Pero la regla es igual. La regla es sancionar el más grave. Esa es la regla principal. Sancionar el más grave, ¿no? En ese aspecto es igual. En cuanto a sancionar al más grave. Bueno, entonces, en todo caso, la pena será más baja. Homicidio culposo que homicidio doloso, está claro, ¿no? Entonces, el argumento de que la ley ya prevé una agravación para estos casos no es concluyente, no es suficiente, digamos. ¿Por qué? Porque la agravación se impone igual tanto si después se produce esa muerte como si no se produce. Ahora supongamos que el conductor no socorre a este herido y después viene otro y lo socorre. Esta persona es igualmente socorrida, entonces de todos modos procede la omisión de socorro agravada para el conductor. Es decir, esa agravación no depende del resultado, es una agravación simplemente por no socorrer habiendo producido el accidente. Lo cual quiere decir, si además se produce un resultado más grave, ¿por qué no aplicar entonces la figura de la comisión por omisión dolosa, porque esta es una situación más grave, ¿no? En fin, es discutible de todas formas, y ¿por qué es discutible? Pues porque en este caso no se ha producido voluntariamente el atropello, sino por imprudencia. Por lo tanto, es cierto que es menos imputable que el caso del que voluntariamente crea la situación. Y como es menos imputable, ahí puede haber más discusión. Tal vez sería justo que aquí el Código previese una pena intermedia, que no pusiese tanta pena como el que ha atropellado voluntariamente al accidentado. Ahora supongamos que alguien atropella voluntariamente, un mafioso que atropella a otro, para darle un susto, digamos, para lesionarlo. Pero después se da cuenta de que si uno lo socorre morirá. Oye, yo creo que ahí sí está por delante, lo ha atropellado voluntariamente, ahora tiene que tratar de evitar que eso se complique. Pero el conductor que atropella por imprudencia no es exactamente lo mismo. Pero en fin, ahí está la cuestión, ¿no? Creo que es una comisión por omisión menos grave que otras, pero me parece también más grave que la pura omisión de socorro. Ahí está el tema, ¿no? Pero en fin, digo que en todos los casos tiene que haber alguna actuación anterior, imputable al sujeto. Vamos al caso que hemos empezado por plantear, el de la madre. Y alguno dirá, bueno, aquí esto precisamente no está tan claro. El caso más claro de todos es el caso en que no sé cuál es la actuación precedente. Yo digo que sí hay una actuación precedente. Usted dice que no. Usted dice que la madre no ha tenido que hacer nada para tener ahí un niño muriéndose de hambre. ¿Usted cree que los niños vienen del cielo? No, pero yo le pregunto, ¿usted cree que la madre no ha hecho nada para que ahora tenga un niño allí con hambre? No, le ha caído un niño, y ahora lo tiene que cuidar. No. Los niños no vienen de París. Algo tuvo que hacer esta señora. Lo siento mucho. No quiero poner en duda su honestidad. No me complique usted el caso aquí con la misión. Sí, efectivamente, ahora hay este caso. Claro, ese caso puede ser, si hizo algo, pero no lo hizo voluntariamente porque ella no quería tener el niño, es más, no quería, por imprudencia, puede ocurrir. Pero el caso más extremo es el caso de la violación, efectivamente. Ahí podría alegar, la madre puede decir, no, yo no, simplemente fui objeto de una violación, o sea, yo no consentí en nada, y por lo tanto, me encuentro con este niño, que me lo han metido, sin
sin que yo haya hecho nada, no. Eso sí es un caso real, puede ser, ¿no? Bueno, justamente para este caso muchos códigos prevén la posibilidad de abortar lícitamente, no sé qué se dice en México. Claro, entonces ahí se puede decir, usted entonces tendría que abortar porque es menos grave abortar que no llegar a tener al niño, es menos grave, por lo tanto usted debería haber actuado ya antes. Si usted no decide abortar y al final dice, no, ahora no lo quiero, no, ahora ya es tarde. Ahora ya es tarde. Primera cuestión. Ahora supongamos que un código no acepta que se pueda abortar por violación. Más complicado. Ya. Pero todavía cabe otra vía. Y es que la madre podría entregar a este niño a otra persona, a una institución, darle la adopción, etc. Cuando ella no hace nada de todo esto, sino que se lo queda, esto la obliga. Si te lo quedas, entonces tienes que alimentarlo. No, es que no lo entrego precisamente para que se muera. Ah, exacto. Es decir, creo que en este caso también encontramos que la madre tiene que ver con el niño. La madre no pasaba por ahí y se encontró con un niño. No. O sea, fíjense que a mí me gusta decir eso, que para que haya posición de garante, el sujeto no ha de poder decir, yo pasaba por ahí y no tengo nada que ver. Eso, si el sujeto puede decir, no, yo pasaba por ahí, es que no está en posición de garante. Eso está claro. Entonces, cuando el sujeto no pasaba por ahí, sino que está implicado en la situación por alguna cosa, entonces ya aquí empieza la discusión. Pero ese es el tema. De todas formas, la cuestión de la madre y de los padres es tan importante para la sociedad, que los niños sean cuidados por los padres, que ya sería un criterio suficiente de imputación a los padres del niño el hecho sencillamente de que eso es fundamental para la sociedad. Es decir, los padres tienen que cuidar a sus hijos con independencia de lo que haya ocurrido antes, porque ese es un punto clave para toda la sociedad, ¿no? En fin, entonces ahí sería un criterio, digamos, de tradición social fundamental, como criterio de imputación del riesgo, etc., ¿no? Pero en fin, tal vez lo que estamos diciendo sea suficiente, y en definitiva, su código dice la ley, dice el contrato, el actual precedente, no se preocupen, el nuestro también incurre en el mismo error, y además el nuestro es del 95, no sé de cuándo es el suyo, ustedes, 91, el 31, imagínense, tiene mucha más excusa, ¿no? Pero el nuestro es del 95. Ah, fue en el 94. Bueno, pues nosotros en el 95. Pero fíjense una cosa. En España, el artículo que prevé la Comisión Provisión, primero se formuló de una manera mucho más prudente. Y decía algo que sigue diciendo, que es lo siguiente. Dice, en los delitos que consistan en la producción de un resultado, por ahí se parece un poquito, ¿no? En los delitos que consistan en la producción de un resultado, también, ¿cómo es? No sé si el resultado se podrá imputar, no sé exactamente cómo lo viene a decir, el resultado se podrá imputar también a quien no lo impide, cuando la omisión equivalga a la acción. O, dicho de otra forma, me parece incluso precisa más, cuando el no evitarlo equivalga a causarlo activamente. Es decir, en los delitos consistentes en la producción del resultado, el resultado también se podrá imputar cuando el no evitarlo equivalga a causarlo activamente. Esto se sigue diciendo, se ha añadido alguna cosita, pero básicamente es el esquema, donde está la idea básica esta de que equivalga la acción a la omisión, sin comprometerse tampoco por qué, eso ya lo dirá la doctrina o la jurisprudencia, ¿no? Cuando equivalga. Pero entonces, cuando estaba discutiéndose en el Parlamento, el grupo parlamentario vasco, no tiene nada que ver con ETA, pero son los parlamentarios legales los que están en el Parlamento,
grupo parlamentario hizo una enmienda que es la causante del problema. Con buena intención, supongo, quisieron concretarlo más. Les pareció que esto era un poco demasiado abstracto, eso de que equivalga y tal. Y entonces pusieron, y se aceptó su enmienda, allí en el momento, cuando no había ningún penalista allí como para opinar, de última hora, ¿sabes? Estas enmiendas que vienen al final. Después de decir lo que decíamos, dice, a tal efecto, se entenderá que la omisión equivale a la acción, ya sin más posibilidades, en los casos siguientes. Y entonces dice, cuando exista un deber legal o contractual de evitar el resultado. Y después dice, y dos, también cuando haya habido una actuación precedente, en fin. Entonces esto nos ha complicado completamente el problema, ¿no? Porque primero lo que se veía precisamente era no caer en esto y dejarlo abierto a la interpretación de la doctrina, y después hemos caído en esta cuestión. Pero entonces la doctrina lo interpreta de tal manera que viene a decir, sí, bueno, eso es una indicación, eso puede ser que la ley cree, puede ser que cree deberes de garante, puede ser que los contratos lo creen, pero hay que exigir siempre que equivalga, y entonces, bueno, pues cada uno opinará lo que opine respecto a cuándo equivale la acción a la omisión, de tal manera que cuando la ley crea un deber que nos parezca insuficiente como para que equivalga, no sé qué, pues tampoco lo admitiremos. Y de hecho nadie ha atribuido robos a los policías por no impedirlos, o homicidios a los policías por no impedirlos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? En fin, creo que en el Código Penal del Distrito Federal, que es nuevo, ¿no? Es relativamente reciente, ahí sí se alude ya más a determinadas funciones de protección y de control de las fuentes de peligro. En los delitos de resultado material, será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Sí. Hipótesis primera, es garante del bien jurídico. Hipótesis segunda, de acuerdo con las circunstancias, podía evitarlo. Y hipótesis tercera, su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo. ¿Estoy de acuerdo? ¿Me parece bien? ¿Sí? Sí. Me refiero a la segunda porque bien porque dice lo de equivalente, que es lo básico. Y lo segundo, es que lo segundo es necesario. Esto lo hemos dado por supuesto. Evidentemente que, como es un delito de resultado, es necesario que si se hubiese actuado se habría evitado el resultado. Eso faltaría. Si el sujeto no puede evitar el resultado, no se le puede imputar. Eso se da por supuesto. Ya lo he dicho al principio. Sí, sí. Y eso, ¿saben por qué estoy de acuerdo con esto de que esta fórmula de cuando la omisión equivalga a la acción y todo eso, que también lo dice el Código Penal Español? ¿Saben por qué? Porque toda esa parte que decía el Código Penal Español, hasta que llegó al Parlamento, esta parte pues venía de una fórmula que yo redacté. Y después de esto ya no hace falta que siga hablando. He quedado desautorizado completamente. Simplemente no decirle, bueno, pues hasta mañana, ¿no? Porque ya hemos llegado al final de... Mañana seguimos. Más o menos se lograría en esta forma. En materia de contrabandos hay jueces con más precisión esto. Hay algún tipo especial en donde al parecer no solo se puede castigar el acto preparatorio, incluso el hecho consumado, cuando habla de que por las circunstancias que se presenten en el caso pudiera presumirse que se pretende cometer el contrabando. Yo recuerdo que por allí en el 1975 hubo una crisis de azúcar en Estados Unidos y me llamó mucho la atención porque por allí en la frontera
México y Estados Unidos se descubrió un tráiler cargado de azúcar a unos cuantos metros de la frontera, en un lugar en donde no había aduana ni nada, en donde era evidente que por las circunstancias que se daban, que había crisis de azúcar en Estados Unidos y que el tráiler estaba cargado de azúcar, y en las circunstancias que no había aduana que se pensara que iba a pasar por la aduana, entonces era evidente que el delito se iba a cometer y eso era castigado como contrabando específico. ¿Qué me quería decir usted? Sí, bueno, en México en realidad tenemos el delito de conspiración como tipo penal, solo que está exclusivamente para delitos contra la seguridad nacional, terrorismo, traición a la patria, sabotaje, pero sí tenemos el tipo de conspiración. Bueno, no es tan distinto, porque en España tenemos la conspiración en algunos delitos. Se define en la parte general, pero después, en la parte especial, la ley tiene que decir, aquí se castiga la conspiración. Bueno, eso podría tener alguna consecuencia, que se prevea ya como delito principal, o que se vea como acto preparatorio punible, puede tener alguna consecuencia. Por ejemplo, en cuanto a si el desistimiento voluntario determina la impunidad. Para nosotros, como acto preparatorio, los conspiradores que después desisten quedarían impunes, mientras que a lo mejor previsto como un delito principal, una vez han conspirado ya no podrían desistir eficazmente, quiero decir, quedar impunes. Se puede haber alguna consecuencia de estas que tenga importancia, ¿no? En fin, en los Estados Unidos el delito de conspiracy existe también, pero es un delito también, y además muy aplicado, como saben ustedes, porque cuando no tienen pruebas suficientes para el resto, por lo menos les condenan por conspiración. Es eso como un tipo, un cajón desastre, un tipo de recogida, por decir así, que por ahí atrapan a muchos, ¿no? Digamos así. Pero en fin. Bien, pero en principio, los actos preparatorios, en principio no se castigan. Así que si alguien, por ejemplo, está siguiendo a otra persona, y un policía le dice, ¿usted qué está haciendo aquí? No, yo estoy siguiendo a esta persona. ¿Y por qué lo sigue? No, es que estoy pensando en matarlo. Y tengo que saber sus horarios, en fin, saber cómo tengo que plantearlo y tal. ¿Puede detener ese policía a esa persona? No, porque eso no es ningún acto ejecutivo, todavía está en la fase preparatoria. Y bueno, pues a ver si le va bien, que le vaya bien, ya tendría la bondad de avisarme el día que va a cometer el delito, en fin, para estar aquí presente. Sí, bueno, más o menos, ¿qué dice? Se encontró la pena de 1 a 9 años de prisión y multas de 10 pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. Me parece que tienen que ser varios, ¿no? Tienen que ser varios. No sé si uno o varios. Esto ya es más amplio, En fin, bueno, ahí está, ¿no? Están los problemas de prueba y esas cosas, ¿no? Dígame. Sí, bueno, aquí en México, por cuestión de redacción del código, cuando el código habla de autoría y participación, en el artículo 13, habla de que son responsables del delito y en una primera fracción dice los que acuerden o preparen su realización. Sí. Que bueno, finalmente se entiende que se tiene que llegar a por lo menos a la ejecución para que después tenga efecto esta hipótesis. Se supone que se ha llegado a cometer el delito, y entonces estas son personas que prepararon ese delito que luego se cometió. O que lo acordaron. Parece lógico porque dice, responden del delito. Por lo tanto tiene que haber un delito del cual responder, ¿no? Eso es verdad. O sea que no basta con haberlo preparado si después no hay delito. Esa interpretación parece justa, además sería totalmente inadmisible que se castigara igual la mera preparación que la plena consumación. O sea que todo abona a que hay que interpretar
esto en el sentido restrictivo que estamos indicando, ¿no? Supongo que será la interpretación que se da aquí, ¿no? Pues muy bien, entonces, como los actos preparatorios en principio son impunes, pues será muy importante decidir cuándo acaba ya esa fase preparatoria y ya empieza la ejecución del delito. Ahí hay una frontera que se traspasa en el momento en que empezamos a ejecutar el delito. Y en el momento en que empezamos a ejecutar el delito, estamos ya empezando la tentativa. O sea que se podría definir la tentativa simplemente diciendo que hay tentativa cuando se comienza la ejecución del delito. Hay tentativa cuando se comienza la ejecución del delito. Fíjense que esta palabra de ejecución, como la de actos ejecutivos, son estrictamente técnicas. No sinónimos de realización, producción, no, ejecución. Esta es una terminología técnica, Y la ejecución no empieza hasta que empieza la tentativa. Por eso, la primera cuestión que tendríamos que saber es cuándo empieza la tentativa. Esa es la primera cuestión importante en la práctica que tenemos que resolver. Sin embargo, antes de entrar en esa cuestión, porque puede condicionarla, hay que aclarar cuál sea la razón del castigo de la tentativa. ¿Por qué la ley castiga la tentativa? Hay que saber siempre cuál es el fundamento de una institución para interpretar después sus límites. Pues vamos a ver cuál es el fin de la ley aquí, la ratio legis, la razón del castigo de la tentativa, que no es nada evidente, no es nada obvia. Por el contrario, en principio puede resultar raro que si lo que el legislador quiere evitar son las conductas de la parte especial, esas son las lesiones de bienes jurídicos que quiere evitar, porque lo que el legislador quiere evitar son lesiones de bienes jurídicos, entonces, ¿por qué castiga intentos que no lesionan bienes jurídicos? Si quiere evitar lesiones de bienes jurídicos, parece lógico que castigue las lesiones de bienes jurídicos. Sin embargo, también castiga al que no llega a lesionar el bien jurídico, sino simplemente lo intenta. ¿Por qué castiga este intento? Si no es lesión del bien jurídico que se quiere proteger. Esa es la cuestión. Entonces, aquí hay dos respuestas principales. Una es la de la teoría subjetiva y la otra de una teoría objetiva. Teoría subjetiva. Bueno, el sujeto aquí no ha lesionado el bien jurídico, pero sí quería lesionarlo. Su voluntad era la misma que si hubiera conseguido lesionar el delito. Que dispara y falla, pero disparó queriendo matar, falló, la víctima logró huir. Tenía la misma voluntad que si hubiera logrado consumar el delito. Desplegó la misma voluntad que el que consigue matar a la víctima. Bueno, eso parece que puede ser verdad. Hasta cierto punto. Es verdad en la tentativa acabada. Porque ya saben ustedes que hay dos formas de tentativa. La tentativa acabada y la tentativa inacabada. La tentativa acabada se da en el ejemplo que he puesto. El sujeto dispara y falla. Es decir, el sujeto ha realizado ya un acto de ejecución completo que podría haber producido ya la consumación. El sujeto ha llegado a realizar todo lo que podría haber producido la consumación. Ha disparado, ha llegado a disparar. Incluso puede ser que haya descargado todo el cargador, y no ha conseguido matar a la víctima. Esta es una tentativa acabada. Ha hecho todo, pero no ha conseguido el resultado que se intentaba.
En la tentativa inacabada, el sujeto ha realizado una parte de ejecución, ha empezado la ejecución, pero no ha concluido la ejecución. Por ejemplo, llegó a sacar la pistola, pero en aquel momento apareció la policía y le dijo, tire esa arma, etc. Y no llegó a disparar. Empezó la ejecución, pero no la concluyó. Esta es la tentativa inacabada. Bueno, vamos a ver. Decíamos que la teoría subjetiva afirma que la voluntad del sujeto es la misma en la tentativa que en el delito consumado. Yo digo, sí es la misma en la tentativa acabada. Ahí sí. El sujeto ha querido todo lo que tenía que querer para producir el delito, que es disparar, para matar. Y eso lo ha hecho. La cosa no es tan clara en la tentativa inacabada. Porque en la tentativa inacabada el sujeto ha querido sacar la pistola, por ejemplo, pero no ha podido llegar a disparar. Sí es cierto que tenía la intención de disparar, pero todavía no ha demostrado haber sido capaz de hacerlo. Es decir, esa intención que él tenía, ese deseo, se queda en su mente, pero todavía no se ha traducido en dar órdenes a su cuerpo para que se haga. Fíjense que una cosa es la voluntad como deseo que uno tiene. Ese deseo lo puede tener el sujeto ya un mes antes, que quiere matar a esa persona, un mes antes ya. Y otra cosa es dar la orden a la mano para que dispare, y son dos cosas distintas. La voluntad que nos interesa en derecho penal no es el deseo que se queda en la mente, es la orden que mueve el cuerpo. La orden del cerebro que dice adelante y dispara. Esa es la voluntad manifestada, es la que pone en marcha el cuerpo. Bueno, entonces en la tentativa inacabada no se ha puesto en marcha todo todavía. Quedaba una parte por querer. Hacía falta querer disparar. Todavía no se ha demostrado que el sujeto haya dado la orden de disparar. Sí tenía la intención de hacerlo, probablemente lo habría hecho, pero todavía no lo ha hecho. Y por lo tanto no sabemos si habría sido capaz de disparar. Igual llega un momento que va a disparar y no se atreve. Es decir, no podemos todavía decir ha querido todo lo que tiene que querer. Eso ya sería una crítica a la teoría subjetiva. Aunque se podría defender esta teoría diciendo, bueno, por eso podemos castigar menos en este caso. Podemos castigar en la tentativa menos porque todavía no se ha concluido completamente todo, pero sí hay una parte. De todos modos, esta teoría subjetiva es la opinión dominante en Alemania. Sobre todo desde que Welsel la digamos, impuso, iba a decir yo, Sin embargo, a mí esta teoría no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque no se adecua a lo que creo que es la función del derecho penal en un Estado social y democrático de derecho. El derecho penal podría tener una función de retribución e incluso pues de protección de la moral. Pero ese no es el cometido del derecho penal en un Estado social y democrático de derecho. Yo decía que en un Estado social y democrático de derecho la función del derecho penal es evitar lesiones de bienes jurídicos, es proteger a la sociedad, no estar ahí valorando moralmente los actos de los ciudadanos. Por lo tanto, la cuestión subjetiva es secundaria para un derecho penal que lo que quiere es evitar actos externos, daños que se causen a otras personas. El derecho penal no tiene que meterse en los pensamientos, digamos. Es cierto que no basta el acto externo si no ha sido querido por el sujeto, etc. Pero eso más bien es un límite. En el sentido de decir, no solo los actos externos, no bastan los actos externos, sino que actos externos queridos. Es un límite. Pero lo que no podemos es decir, basta que haber querido para que podamos castigar. No. La sola voluntad no basta. La sola voluntad no basta. Porque yo estoy aquí protegiendo bienes jurídicos. No estoy reprochando pensamientos, valorando intenciones, etcétera, etcétera. Por eso la idea clave, que siempre voy repitiendo a lo largo de este cursillo, es poner en peligro. Poner en peligro bienes jurídicos. Esa es un poco la clave del delito, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué queda entonces? Queda un punto de vista más objetivo, una teoría objetiva.
Denzel argumentó contra la teoría objetiva que objetivamente toda tentativa que ha quedado en tentativa, que no ha logrado consumar el delito, es que objetivamente estaba mal planteada. El disparo estaba mal efectuado. Si hubiera estado bien efectuado habría matado a la víctima, o sencillamente pues el momento no era el oportuno. Algo hubo en el intento que falló. ¿Cuándo falló? O sea, ex post se ha demostrado que esa tentativa pues no era perfecta, algo le faltaba. Entonces dice Denzel, por lo tanto, objetivamente esa tentativa no podía producir el delito. Podía producir el delito y en ese sentido no sería peligrosa porque tal como se hizo, se ha demostrado que no podía producir el resultado. Bueno, esa consideración es importante. Es cierta, aunque a veces digamos lo contrario. El que dispara y falla, fíjese, si pudiéramos detener, pues esto estuviera filmado, podríamos detener, acaba en el momento en que va a disparar y apunta, entonces ahí detenemos la cámara, si entonces pudiéramos analizar el ángulo de tiro exacto de este, veríamos entonces que si después falla es porque estaba mal orientado este disparo, o sea, este no sería el ángulo correcto. Por lo tanto, ya antes de disparar, con este ángulo no podía matar, porque si el ángulo fuera correcto, la bala habría llegado donde está la víctima. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, un disparo de un tiro mal orientado no era peligroso, porque no podía, en ese sentido, ex post ha demostrado que no podía producir el resultado. También puede haber ocurrido que la víctima se haya movido, pero el disparo estaba bien, lo que pasa es que al final se movió. Ya, pero es que para que el intento fuera correcto, perfecto, tendría que haber previsto que el otro se movería. Claro, si hubiera sabido todo lo que tenía que producir, pues habría cambiado, en fin. Bueno, ex post, esto es cierto. Ex post algo ha habido siempre que explica que haya fallado, por lo tanto ese intento no ha estado bien realizado, porque no tuvo en cuenta pues algo que falló. Algo que falló. Como el caso del que la víctima lleva un chaleco antibalas, bien grueso, y el que dispara a una cierta distancia con una pistola de un calibre pequeño, que no puede atravesar ese chaleco antibalas. Es evidente que después se advierte que ese disparo no podía matar a... Por lo tanto, tampoco aquí se podría castigar según un punto de vista objetivo, ¿no? He repetido esto muchas veces porque es mi manía también, lo del punto de vista ex ante, la perspectiva ex ante. Ex post se ve que toda tentativa que no consuma el delito ha fallado, pero ex ante, en el momento en que el sujeto va a actuar, en ese momento sí parece posible que produzca el resultado. Si saca la pistola y va a disparar, saca la pistola, podría haber apuntado bien, podría haber apuntado bien. Incluso en el caso del chaleco, lo mismo, el chaleco el que no sabe que la víctima lleva chaleco, pues aparentemente, ex ante, parece posible matar a esa persona. Ese punto de vista ex ante, como siempre que adoptamos un punto de vista ex ante, lo hacíamos también en la imputación objetiva, es un punto de vista intersubjetivo. Quiere decir, preguntamos lo que cualquier persona pensaría puesto en el lugar del autor. Aquí pondremos pues persona media, digamos. Cualquier persona media pensaría, viendo que alguien saca una pistola, ¿le parecería peligroso o no le parecería peligroso? Sí, hay peligro ahí, hay peligro. Después falla el disparo. Bueno, pero
ex ante, cualquiera diría, viendo y sabiendo lo que sabe el autor, sabiendo cómo sabe el autor, que está cargada, pistola, por ejemplo, pues sí, parece peligroso, ¿no? Ex ante. También les dije en más de una ocasión que el juicio de peligro siempre es ex ante, en realidad. Hablar de un peligro ex post es absurdo. Hablamos de peligro cuando no sabemos todavía cuál será el desenlace. Hablamos de peligro cuando sabemos algo, pero no sabemos todo. Sabemos, por ejemplo, que alguien saca una pistola que está cargada y que apunta en dirección a otra persona y dice, te mataré. Sabemos esto, pero no sabemos si le dará o no le dará. Bueno, pues en esta situación, sabiendo lo que sabemos, sin saber cómo acabará, decimos, hay peligro. Hacemos un pronóstico en el cual es muy posible que se produzca el resultado. O sea, el juicio de peligro es un juicio de pronóstico, siempre repito lo mismo, es un juicio de pronóstico que se hace ex ante. Bueno, todavía no sabemos. Porque cuando ya sabemos, ya no hay peligro, hay seguridad. Cuando sabemos que ha ocurrido, cuando ya ha ocurrido lo que ha ocurrido, ya no hay probabilidad, peligrosidad, no, hay seguridad. Ya sabemos lo que ha ocurrido. Entonces, la idea de peligro la tenemos que manejar ex ante siempre. Y entonces yo creo que así planteada la cuestión, ofrece un fundamento perfectamente válido para la tentativa. Igual como ofrece un fundamento para la imputación objetiva, que decimos que hace falta crear un riesgo ex ante, no sé qué, pues aquí lo mismo, es lo mismo exactamente, siempre lo mismo. El mismo fundamento del delito consumado está también en el delito intentado. También en el delito consumado requerimos una acción peligrosa ex ante. La diferencia es aquí, este peligro ex ante no se realiza en el resultado, se queda en pura conducta peligrosa. Pero esto ya es suficiente para castigar por tentativa. Entonces diríamos que aquí lo que hay es peligro. Peligro ex ante, intersubjetivo, persona media, etcétera, etcétera.